Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Bien, aquí entramos ahora al título 2 de la protección y aplicación de los derechos, capítulo 4, artículo 84 de la Constitución Política Nacional de Colombia, 1991. Bueno, eh, vamos entonces a mirar ese punto. Ah, ya. Artículo 84. Habla así. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. ¿Sí? Entonces, si bien hay derechos que ya están consagrados, están reglamentados, ejemplo, como el 37 que habla sobre las protestas, ¿cómo van a buscar permitir, por ejemplo, la entrada de o la intervención de Estados Unidos por parte de Mike Pompeo para que manden fuerza pública, o sea, militares estadounidenses a Colombia para reprimir más una protesta, porque simplemente no quieren sublevación social? O sea, no quieren que el pueblo se levante, no desean que el pueblo proteste. Si bien está dicho, no podrán establecer ni exigir permisos. No hay permisos, no hay licencias, no hay requisitos adicionales para su ejercicio para evitar que el colombiano, bajo el artículo 37 de la Constitución Política Nacional de Colombia, 1991, pueda exigir su clamor, pueda ir y dar su clamor, pueda ir y dar su voz, pueda ir y protestar por el inconformismo, por simplemente decir, no estoy de acuerdo con las leyes de Duque, no estoy de acuerdo con las políticas de Duque. Ahí está, eso es prácticamente el artículo 84. Vamos a tratar de desmarañarlo un poquito más, ¿no es cierto?, para entenderlo mejor y pues llevarnos una mejor idea de este punto. Bien, amigos, amigas, leyendo muy cuidadosamente una sentencia interesante que en cierta manera expresa muy contundentemente lo que podemos interpretar de este artículo 84, aparte de lo primero que les dije en el principio, que de pronto está un poquito lejos, muy lejos de lo que es el artículo 84, porque mirando la sentencia estipulada de esa época que habla sobre la ley 30 de 1992, eh, es, es un tema donde simplemente se está interponiendo una demanda porque se están pasando como funciones, ¿no es cierto?, que les corresponde a la parte legislativa y se las transfieren al presidente de la República de esa época, ¿no? Entonces es como decir, el presidente de la República entonces va a echarle mano a mirar, por ejemplo, con la terna de los fiscales, qué le corresponde sí o no, ¿no es cierto? En materia, digamos, del profesionalismo de las personas. Hay algo importante aquí que yo reviso dentro de todo esto, y es lo siguiente, analizando. Eh, el presidente de la República tal vez está haciendo cosas que más le competen es a la parte legislativa y no a la parte de él. Y tiene que ver en materia de la parte profesionalidad de las personas. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque resulta que eh, las personas para poder ejercer sus cargos públicos, ¿no es cierto?, deben contar con títulos de idoneidad. Y parece ser que algunos de estos personajes títulos de idoneidad no lo tienen. ¿Sí? Pero como pasan más para el lado del presidente y no por el lado de la parte legislativa, pues ahí hay, como dice, brocha, ¿no? O sea, me explico, no le compete al presidente hacer esa parte, ¿no es cierto? Y lo está haciendo.
Por eso creo la razón de por qué el presidente Duque elige personas para ciertos cargos, eh, en donde de verdad creo que su competencia no alcanza, ¿no?, a llegar para lo que tiene que ejercer. Pues me pregunto, ¿no?, ¿por qué pasará esto? Tal vez porque sencillamente el presidente, a ver, es una persona que le queda como muy difícil poder como, no sé, desmembranar, como decir, oiga, esta persona sí le compete o no, cuando realmente la función está más es a cargo de la parte legislativa. Bueno, yo les voy a leer aquí un artículo interesante. Este artículo es un poquito largo, no creo, yo creo que nos iremos por ahí más o menos unos 20 minutos leyéndolo, pero creo que con lo que yo les voy a leer a ustedes va a quedar un poco claro lo que es el artículo 84, porque pues en principio este pequeño párrafo de tan solamente 2 o 3 líneas, ¿no es cierto?, que dice, cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio, ¿sí? No podrán exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Hay un detalle, yo pienso, ¿no?, para mí, se pregunta uno, por ejemplo, las fuerzas públicas, en este caso la policía y el ESMAD, cuando estas personas ingresan, ¿existe algún ente que hace una excelente selección de estas personas para que puedan estar siendo parte de este cuerpo? ¿Sí? De este cuerpo laboral. Creo que ahí fallan, ¿sí? Ahí fallan. Y hay una falla grande, porque si se entiende que las personas tienen un título de idoneidad, ¿no es cierto? También existe un repertorio de competencias, ¿no?, de experiencias, y yo veo que hay personas que, por ejemplo, tienen pasados muy tremendos, ¿no? Cosas que no les favorece mucho, y aún así, como esto llega a esas manos del presidente, el presidente dice, no, está bien, pasa. Creo que ahí hay un error, porque creo que eso compete más en la parte legislativa, más que al mismo presidente, que es la parte ejecutiva, compete más a la parte legislativa. ¿Por qué? Porque son personas que en un momento determinado van a manejar van a manejar algo en el Estado, ¿sí? Entonces, bien, para poder entender esto, así como yo lo estoy aquí tratando de desvelar, de descifrar, yo les voy a leer esto que yo encontré aquí, que está relacionado con el artículo 84. Se refiere a la sentencia C-509 del año 1999. Va así en estos términos: legislador, o sea, ¿qué es el legislador? El que está facultado para establecer títulos de idoneidad. Bien, entonces tenemos acá, legislador, facultad para establecer títulos de idoneidad. Bueno, dice, muy así en este punto. Voy a leer todo esto que está aquí escrito y después tratamos de definir algunas cositas con respecto a esta parte. En esta materia, la regla general es la libertad y la excepción, las restricciones. De modo que, si la ley no exige títulos de idoneidad, la profesión o el oficio deben poderse ejercer, claro está, bajo la vigilancia y el control del Estado, el cual a través de la administración está llamado a garantizar que con él no se cause daño a las personas ni se perturbe el orden jurídico. Ese puntico nomás hay, no se perturbe el orden jurídico, ni se cause daño a las personas. Si bien está dicho, cuando no se exigen los títulos de idoneidad, ¿no es cierto? Ejemplo, en las fuerzas públicas, está entrando una persona que tal vez no le conocemos muy bien el horizonte de su competencia, ¿no es cierto? Entonces pienso que por ahí es que muchas veces la gente también actúa de cierta manera, porque como entró y no se le exigieron las cosas como debiera ser, ¿no es cierto? Entonces causan daño. Bueno, ahí vamos en ese punto, ¿no? Estamos refiriéndonos a Fuerza Pública y el ESMAD. Si yo me equivoco un poco en el afán de estas cosas, por favor, ustedes
tiene toda la autoridad para comentar y regañarme y decirme, no, Sandra, ya eso no es así. Pero bueno, vamos así. Ahora bien, justamente en razón de ese criterio constitucional que hace prevalecer la libertad, la exigencia de títulos de idoneidad es una excepción de estricto alcance, Bueno, o sea, excepción, o sea, si la hacen bien, si no, no. Y en garantía de aquella, solo el legislador está autorizado para prever los requisitos ordenados a la formación de los profesionales que deben obtener título y para hacerlo indispensable con miras al ejercicio efectivo de la correspondiente actividad. El legislador es el único que puede estar autorizado para prever. El legislador. Estamos hablando del poder legislativo. Los congresistas son legisladores, porque están en el poder legislativo. Cuando nos referimos al legislativo, nos referimos a esas personas que crean leyes. Si bien está dicho, si en las leyes, por ejemplo, si en el poder legislativo hay personas coherentes que estén haciendo bien sus cosas, por ejemplo, como Aida Bella, como el señor Wilson Arias, como David Racero, como Gustavo Bolívar, el doctor Gustavo Francisco Petrurrego, como el doctor Roy Barreras, bueno, hay tantos, ¿no? Yo no digo una larga lista, pero por lo menos ya los distingo. Hay muchas personas que son muy altamente estudiadas y saben lo que está pasando, pero es que también hay otros que, la verdad, más lo que tiran a decir, estudien vagos. Bueno, aquí puedo que ya sea una vaga, pero estoy estudiando precisamente para mostrarles a ustedes que uno no tiene que todo comérselo entero, hay que entender todo lo que está pasando en nuestro país. Bueno, vamos punto a punto. Entonces dice así, y en garantía de aquella, solo el legislador está autorizado para prever los requisitos ordenados a la formación de los profesionales que deben obtener título y para hacerlo indispensable con miras al ejercicio efectivo de la correspondiente actividad. La Constitución ha reservado esa competencia a la ley, motivo por el cual no puede la administración asumirla total ni parcialmente. De allí que el artículo 84 de la Constitución exprese que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Es principio recogido también en materia de la libertad de empresa por el artículo 333 de la Carta. Entonces, enseguida viene otro punto. Potestad reglamentaria, alcance, potestad reglamentaria y autonomía del presidente de la República. Bueno, esto es para nivel general, sea el presidente de la República que sea, puede ser Duque o puede ser el que era de esa época, ¿sí? La Corte afirma que la potestad reglamentaria de las leyes que se ha confiado al presidente de la República puede ser ejercida por éste en cualquier momento con la sola restricción que le impone la propia Carta. O sea, existe una restricción que le impone la propia Carta y que es de índole sustancial, consistente en que no es posible modificar, ampliar, adicionar, enervar, ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado. Pues el único objeto del reglamento consiste en lograr el cumplimiento y efectividad de la ley. No le es posible al presidente, so pretexto de reglamentar la ley, introducir en ella mutaciones, cuando hablamos de mutaciones nos referimos a cambios, ¿no? O alteraciones que desvirtúan la voluntad del legislador, pero a la vez no es permitido al legislador condicionar
como no lo ha hecho el constituyente, el ejercicio de la potestad reglamentaria que es permanente y que se ejerce en la oportunidad y con los alcances administrativos que el presidente escoja según su criterio, sin sujeción a la anuencia, el visto bueno, el criterio o el concepto favorable de otro órgano. Viene algo aquí. Referencia. Expediente de raya 2269. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 30 de 1992. Actor Luis Carlos Álvarez Machado. Magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia aprobada en Santa Fe, Bogotá, Distrito Capital, según consta en acta del 14 de julio de 1999. Antecedentes. Bueno, vamos a mirar previamente cosas antes de esto que se está diciendo acá. Dice, el ciudadano Luis Carlos Álvarez Machado, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numerales 4 y 5 de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 7, 8, 11, 12 y 13 del decreto 272 de 1998 y contra el parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 30 de 1992. Mediante auto de fecha 30 de noviembre de 1998, el magistrado sustanciador rechazó la demanda por falta de competencia en lo referente a la solicitud de inconstitucionalidad de los artículos 4, 7, 8, 11, 12 y 13 del decreto 272 de 1998, dada su naturaleza. En la misma providencia se admitió la demanda en cuanto a la solicitud de declarar la inconstitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 30 de 1992, cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el decreto 2067 de 1991, se entra a resolver. Entonces, texto. A continuación, se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposición objeto de este proceso. O sea, se está hablando de una inconstitucionalidad que se ha establecido como mal manejo frente a la Ley 30 de 1992 en determinados artículos, ¿no?, de un decreto que está establecido. Dice, Ley 30 de 1992, diciembre 28. Estamos hablando de esa Ley 30 de 1992, que es la causa de lo que afirma este actor en función a una inconstitucionalidad. ¿Listo? Dice así, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. Se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. El Congreso de Colombia decreta, vean, entonces habla del artículo 25, que es el que está en este momento en problemas. El artículo 25, los programas académicos, de acuerdo con su campo de acción, cuando son ofrecidos por una institución técnica profesional, conduce al título en la ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la denominación técnico profesional en. Cuando una entidad está formando a las personas y es una institución técnica profesional, todos los títulos que salgan allí deben decir técnico profesional en tal cosa. ¿Sí? Ahora dice acá, los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas o por una universidad conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberán ponerse la denominación técnico profesional en. ¿Por qué? Porque viene de una institución técnica profesional que hace determinados planes de estudio y para eso forma a las personas a las cuales les da ese título. Bueno, si hacen relación a profesiones o disciplinas académicas, al título le podrá ponerse la denominación profesional en o tecnólogo en. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son de instituciones con
programas técnicos profesionales, todo diploma que salga de allá tiene que decir técnico profesional en. Y si fuera a la universidad, con programas ya más especiales, profesional en o tecnólogo en, ¿de acuerdo? Y si fuera en un instituto donde se plantean planes de estudio técnicos, ¿no es cierto? Técnicos, entonces simplemente sería técnico en tal cosa, ¿sí? Pero generalmente existe el técnico profesional, ¿no? Un técnico profesional generalmente su actividad formativa más o menos conlleva entre 2 años y 3 años, casi, ¿no? Los tecnólogos están más o menos en 3 años o un poquito pasado ya, y los profesionales en 5 o 6 años, ¿correcto? Bueno, vamos a ver. Los programas de pregrado en artes, óyelo bien, en artes, conduce al título de maestro en. Yo tengo un título que yo recibí como maestro en artes gráficas, pero eso es de una universidad del exterior. Y dice máster, ¿no? Máster en tal cosa. Lo mismo pasa acá. Si, por ejemplo, una persona va a hacer un pregrado, ¿no es cierto?, en una cosa ya más especializada, pues su título va a ser maestro en tal cosa, ¿no? Bueno. Los programas de especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. Los programas de maestría, doctorado y postdoctorado conducen al título de magíster, doctor o al título correspondiente al postdoctorado adelantado, los cuales deben referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento. Yo a veces me pongo a mirar, por ejemplo, que en el Centro Democrático me da la impresión de que hay muchas personas que títulos de idoneidad no la tienen. ¿Por qué lo digo así? Porque es que su manera de expresarse en una sala, en un recinto tan sagrado como es el Congreso, deja mucho que pensar. Por ejemplo, como el senador Carlos Mejía, deja mucho que pensar, porque es una persona que, pues sí que era, grita. Entonces uno se pone a pensar, ¿este señor tendrá títulos de idoneidad? Creo que no los tiene, ¿sí? Y así como él, hay algunos cuantos que no se zafan de eso. Hay algunos que sus títulos de idoneidad creo que no existen. Porque es que, a ver, dice un dicho por ahí, a mayor conocimiento, menor es el ego. Y a menor conocimiento, mayor es el ego. ¿Bien? Bueno, entonces seguimos aquí. Parágrafo 1. Los programas de pregrado en educación podrán conducir al título de licenciado en. Estos programas se integrarán y asimilarán progresivamente a los programas académicos que se ofrecen en el resto de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y en las universidades. Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, de acuerdo a las leyes que rigen la materia, reglamentará la expedición de los títulos de que trata este artículo, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Educación Superior, CESU, y está subrayado. Ese es el problema central de esa demanda, ¿sí? Y por el cual se genera esa sentencia. Está subrayado. ¿Por qué? Porque tal vez parece que la inconstitucionalidad se está dando en lo siguiente. Dice, el Gobierno Nacional, de acuerdo a las leyes que rigen la materia, reglamentará la expedición de los títulos de que trata este artículo, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Educación Superior. Previo concepto favorable, o sea, parece como que no hubiera una favorabilidad de parte del Consejo Nacional para la Educación Superior hacia esta persona. Pienso para mí que es por esa razón que se está estableciendo esa demanda. Bueno, la demanda. Al interpretar el contenido del texto de la demanda, se observa que para el actor, o sea, la persona que en este momento está poniendo la demanda, la disposición acusada vulnera los artículos 26 y 189, numeral 21 de la Constitución Política. Vulnerar es como decir maltratar, ¿sí? Manifiesta que el Congreso de la República no podía delegar en el Gobierno Nacional la facultad para reglamentar lo concerniente a la expedición de títulos de idoneidad, ¿sí? O sea, no podía delegar significa pasar, o sea, por eso dice, del legislador pasar ciertas cosas al presidente de la República para que simplemente las haga, no es así.
¿sí? Por eso es que a veces el presidente de la República, como por ejemplo en nuestro presente, el presidente de la República, el doctor, el señor Iván Duque Márquez, tal vez comete muchos errores porque está, lastimosamente, está poniendo en las embajadas, en cargos especiales a gente que realmente no tiene la idoneidad suficiente para manejar, y por eso es que la embarran, ¿sí? Porque una persona con completa idoneidad y mucho profesionalismo en lo que está haciendo, no hace lo que está pasando hoy. Ahora, por ejemplo, en la materia de la reforma tributaria, pienso para mí que también, en este caso, el señor Carrasquilla, con la parte de la reforma tributaria, en la primera vez la meten y se niega, y en la segunda vez vuelven a meter y ya como que a fuerza mayor la tienen que aprobar. Ahora, vienen y aprueban una ley, la de Andrés Felipe Arias, queda uno más loco todavía. ¿Por qué? Porque yo digo una cosa, ahí no están funcionando las cosas como coherentemente. Es más, creo que está cayendo mucho la idoneidad al vacío, porque no hay esa idoneidad. ¿Sí me explico? No la hay, a no ser que sea la idoneidad, pero en el reino del mal, digo así. Bueno, vamos siguiendo aquí en estos puntos porque todavía está largo. Entonces, dice, afirma en cuanto a la potestad reglamentaria del presidente de la República respecto de la Ley 30 de 1992 que esta es precaria y limitada, tanto que a su juicio solo puede ejercerse respecto de los asuntos que la misma ley lo permita. O sea, está hablando de que hay precariedad en esa ley. Por tal razón considera el demandante que el parágrafo 2, o sea, estaba el que se refirió, ¿no? El que está subrayado, demandado, contraría, o sea, no hay coherencia, contraría lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución, según el cual solamente la ley podría exigir títulos de idoneidad en tal sentido. Sostiene que es el legislador y no el gobierno. O sea, es el legislador quien tiene esa función y no el gobierno, a través del Consejo Nacional para la Educación Superior, CESU, el único facultado para ejercer tal función. O sea, el legislador es el que tiene la función, no el gobierno. Por allá, excepto en casos especiales, se lo mandará al presidente, pero quien generalmente maneja todo esto son los legisladores, los que manejan las leyes, ¿sí? Para ciertas cosas especiales está ahí ese grupo. Intervenciones. La Secretaría General de esta corporación ha informado que dentro del término de fijación de lista no fue presentado escrito alguno. Concepto del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar constitucional la disposición acusada. Afirma que el precepto impugnado al facultar al Gobierno Nacional para reglamentar la expedición de los títulos de idoneidad, lo que hace es reiterar la competencia que el constituyente le confirió al Ejecutivo para reglamentar la ley, y ello en manera alguna constituye una indebida delegación de funciones legislativas, toda vez que la Ley 30 de 1992 es el marco normativo que el Ejecutivo debe reglamentar. Es indebida la delegación, delegar, o sea, incorrecta, no se puede hacer. Ahí está. Considera el jefe del Ministerio Público que el parágrafo demandado no vulnera los artículos 67 y 150, numeral 10, ni el 189, numerales 21, 22, 26 de la Constitución Política, porque para reglamentar la expedición de los títulos de idoneidad, el Gobierno Nacional no requiere de facultades extraordinarias como equivocadamente lo entiende el demandante. O sea, el demandante está intentando decir que deben haber facultades extraordinarias en el Gobierno Nacional para poderse dar esa parte, ¿no? Eso es lo que se está interpretando ahí. Ahora, en igual sentido afirma que la norma acusada permite que el gobierno ejerza las funciones de inspección y vigilancia que el constituyente le confirió en la Constitución Política. Finalmente sostiene el procurador que
en armonía con lo dispuesto en los artículos 67 y 189, numerales 21, 22 y 26 de la Carta Política, el legislador en el artículo 31 de la Ley 30 de 1992 determinó el ámbito de inspección y vigilancia que corresponde al presidente de la República en el área de la educación, pero en manera alguna delimitó la potestad reglamentaria del Ejecutivo en esta materia, como erróneamente lo afirma el actor. Erróneamente lo afirma el actor, ¿sí? Delimitó la potestad reglamentaria del Ejecutivo en esta materia, como erróneamente lo afirma el... O sea, quiere decir que no hay limitaciones, ¿sí? Por eso dice acá, en casos excepcionales. Bueno. Consideraciones de la Corte Constitucional. Ahora viene la competencia. Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada según lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4 de la Carta Política. Competencia, y lo pone en negrilla. Competencia exclusiva del legislador para disponer por vía general lo relativo a la exigencia de títulos de idoneidad, posibilidad de que el reglamento desarrolle aspectos instrumentales sobre expedición de títulos, alcance de la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República en el ejercicio de la función constitucional de reglamentar las leyes. El artículo 26 de la Constitución Política consagra en cabeza de toda persona el derecho fundamental a escoger libremente profesión u oficio, ¿sí? Nosotros los colombianos estamos con libre albedrío para elegir lo que queramos estudiar, mientras no haya un daño a la sociedad, ¿no? Desde luego el ejercicio de esa libertad está supeditado por la misma norma a la reglamentación que establezca el legislador, y éste goza de atribuciones para resolver cuando una determinada actividad profesional o un oficio por implicar riesgo social exige la expedición de títulos de idoneidad que aseguren a la ciudadanía una suficiente y adecuada preparación de quienes lo han obtenido previo al cumplimiento de los requisitos que la propia ley habrá de señalar. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos. En Colombia, tal como lo establece la disposición constitucional citada, toda persona es libre de escoger profesión u oficio, e inclusive si la ley no ha exigido formación académica para la ocupación seleccionada en virtud de esa libertad, la norma hoy vigente las favorece a todas, como regla general, con el libre ejercicio, a menos que su índole propia implique en sí mismo un riesgo para la sociedad, ¿sí? Hay ciertas profesiones que tal vez no están con título de idoneidad y sin embargo hay personas que la hacen, pero desde que no refleje o no represente un riesgo para la sociedad, están por hacerse. Bueno, este principio de libertad, que se conjuga con el derecho al trabajo, artículo 25 de la Constitución, no se concibe como absoluto, al igual que sucede con todas libertades y derechos reconocidos en la Carta Política. De su naturaleza y de las repercusiones sociales de su ejercicio se desprenden las limitaciones que la sujetan a prescripciones de carácter general establecidas por el legislador y a restricciones de índole concreta por parte de las autoridades administrativas. Por lo que concierne al ámbito de regulación propia de la ley, la importancia y necesidad de esta se deriva no solamente del artículo 26, sino de los artículos 1 y 2 de la Constitución y de su mismo preámbulo, en cuanto resulta ser el instrumento jurídico adecuado al establecimiento de condiciones mínimas indispensables para que el derecho de cada individuo a escoger y ejercer una profesión no afecte a la comunidad, la cual podría verse gravemente lesionada si a todos fuera factible la práctica de actividades en materia tan delicada como la atención de la salud humana, sin la previa preparación académica y científica. O sea, aquí hay un punto importante. Cuando una persona de la salud, como es desde lo más bajo, desde un enfermero, un jefe de enfermería o un doctor, un médico, imagínense que no le exigieran esos títulos de idoneidad, sería catastrófico. Vamos a plantear un ejemplo. Las personas aquellas
que practican, por ejemplo, que practican los abortos, ¿sí? Que tienen que operar a las mujeres para que puedan abortar. Tal vez hay personas que no tienen esos títulos de idoneidad y eso representa un riesgo para la comunidad, para la sociedad, ¿no es cierto? O pensemos en otro punto, personas que, por ejemplo, van a preparar alimentos y no hay un título de idoneidad, o sea, no hay una función de idoneidad, también representa un riesgo para la sociedad. Y más todavía es tenaz cuando hablamos de las personas que ocupan cargos importantes en el consejo o personas que ocupan cargos importantes en la Cámara de Representantes o personas que ocupan cargos en el Congreso. Si ahorita vamos a mirar, hay muchas personas que no tienen títulos de idoneidad, porque para empezar, se supone que si vamos a hablar de legisladores, que son los que están preparando las leyes para nuestro país, y empiezan a tomar una serie de leyes que mejor dicho, trillan completamente, o sea, no son entendibles para nada, por un economista, por un contador, por un administrador de empresas, por un médico, etcétera, etcétera. Podemos ver ahí que no existe un título de idoneidad, ¿sí? Es decir, es como si hubieran pasado, pero están haciendo un daño lateral terrible, un daño tenaz a la sociedad. Con el simple hecho de manejar un voto indebidamente en función a una ley que van a establecer en una plenaria en el Congreso y sin tener este concepto de competencia, este concepto de la idoneidad, pues ahí está atentando contra un pueblo, ¿sí? Está atentando contra un pueblo. Entonces, pues ahí pienso para mí que es grave la cosa, ¿no es cierto? Así como lo es grave para cuando una entidad, digamos, exige que las personas que entran a una clínica, por ejemplo, tienen que cumplir de rigor con todo lo que se exige, ¿sí? Con certificaciones de cursos que hicieron, que son brigadistas, que entienden lo del caso del abuso sexual, etcétera, y otras tantas cosas más que hay que les están solicitando a los enfermeros para poder ingresar a una entidad, ¿no es cierto? Yo pienso que también en función de esto, y otra cosa que se me escapa, esta sí la quiero decir porque la verdad sí me parece terrible. En las notarías, por ejemplo, se supone que quien en la notaría trabaja es un abogado, ¿no es cierto? Tenaz cuando en la notaría los abogados ni están leyendo lo que firman, no están leyendo lo que firman. ¿Y cómo sabemos cuando no están leyendo lo que firman? Por ejemplo, que pasan una simulación de venta donde no existe movimiento de dinero, pero la están moviendo, y proviene de un juicio de sucesión donde hay herederos, y no leen eso también es grave, eso también es grave. Y es un riesgo a la sociedad tener un notario así, que no lea, que no escudriñe. Terrible, terrible. Pero bueno, eso está pasando. En nuestro país, Colombia, pasan muchas cosas tenaces que uno a veces dice, Dios, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Pero bien, precisamente todos estos espacios son para podernos instruir y aprender un poquito de materia de toda esta parte. Bien, dice ahora otro punto. Consecuencia de esa elemental precaución es la facultad conferida por el constituyente al legislador en el sentido de reconocer las profesiones, exigir títulos de idoneidad, contemplar para ellas una previa formación académica, ¿sí? Y calificar como de riesgo social las ocupaciones y los oficios que, aún sin requerir esa formación, demanden especiales controles o de cuidados habida cuenta de sus peculiares características o del peligro que su desempeño representa. Esto, entre paréntesis, está emitido. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-408 del 8 de junio de 1992, magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo, cierra paréntesis. Ha manifestado también, entre comillas, en cuanto atañe a la libertad de ejercer profesión o oficio que interesa específicamente en este proceso, la función de reglamentación a cargo del legislador que por su naturaleza tiene que cumplirse teniendo en cuenta las características propias de cada ocupación implica como un objeto
lo indica, el establecimiento de unas reglas adecuadas a los fines que cada una de ellas persigue, mediante las cuales es necesario estatuir requisitos mínimos de formación académica general y preparación particular en la carrera que se trata, normas sobre expedición de títulos que garanticen la idoneidad profesional y la forma de acreditarlos ante el público, disposiciones concernientes a las prácticas y experiencias iniciales del recién egresado, exigencias y limitaciones aplicables a quien debidamente autorizado ejerce todavía sin título y desde luego la espina dorsal de la reglamentación que consiste en el régimen jurídico aplicable al desempeño de la profesión, dentro del cual a la vez resulta ineludible el señalamiento de principios y pautas, la tipificación de faltas contra la ética en el campo de actividad correspondiente y la previsión de las sanciones que habrán de ser impuestas a quien incurra en ellas. Entre paréntesis, Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C002 del 14 de enero de 1993, magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo, cierra paréntesis. Ahora bien, en esta materia, la regla general es la libertad y la excepción, las restricciones, de modo que si la ley no exige títulos de idoneidad, la profesión o el oficio deben poderse ejercer, claro está, bajo la vigilancia y el control del Estado, el cual a través de la administración está llamado a garantizar que con él no se cause daño a las personas ni se perturbe el orden jurídico, ¿sí? También, en razón de este criterio constitucional que hace prevalecer la libertad, la exigencia de títulos de idoneidad es una excepción de estricto alcance. En garantía de aquella, solo el legislador está autorizado para prever los requisitos ordenados a la formación de los profesionales que deben obtener título y para hacerlo indispensable con miras al ejercicio efectivo de la correspondiente actividad. La Constitución ha reservado esa competencia a la ley, motivo por el cual no puede la administración asumirla ni parcialmente, asumirla total ni parcialmente. De allí que el artículo 84 de la Constitución exprese que cuando un derecho o una actividad haya sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio, principio recogido también en materia de libertad de empresa por el artículo 333 de la Carta. Tal competencia del Congreso es indelegable, o sea, no se puede delegar. Y ya ha definido la Corte que si el constituyente reserva un asunto al exclusivo resorte del Congreso de la República, mediante la ley, su regulación no puede transferirse al presidente de la República, ni a otras autoridades, salvo las facultades extraordinarias en los casos y con las exigencias que la Constitución contempla, circunstancias en las cuales, si bien es cierto, actúa orgánica y formalmente al gobierno, materialmente obra el legislador. Repite la Corte: la función legislativa, salvo la expresa y excepcional posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República, artículo 150, numeral 10 de la Corte Penal, del Código Penal, no puede ser entregada por el Congreso al gobierno, y menos todavía a otros organismos del Estado. Así gocen de autonomía, ya que esta únicamente es comprensible en nuestro sistema jurídico bajo el criterio que se ejerce con arreglo a la ley. Entonces, si el Congreso se desprende de la función que le es propia y la traspasa a la rama del poder público o a una de sus organismos, viola el artículo 113 de la Constitución, que consagra, sin perjuicio de la colaboración armónica, la separación de funciones. Una norma que contravenga este principio despoja a las disposiciones legales de su estabilidad y le resta jerarquía. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-564 del 30 de noviembre de 1995, magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo, cierra paréntesis.
Esta doctrina ha sido reiterada recientemente por la Corte, entre otras, en las sentencias C-136 del 4 de marzo y C-372 del 26 de mayo de 1999. Sin embargo, el caso que ahora se considera no corresponde al de una delegación de función legislativa en la administración y por lo tanto juzga la Corte que no tiene lugar la declaración de inconstitucionalidad pedida por el accionante. En efecto, es necesario examinar el fragmento legal acusado e interpretarlo con el objeto de dilucidar su exacto sentido. Este no es el de transferir la competencia legislativa sobre reglamentación de las profesiones, sino claramente el de desarrollar las normas que el legislador ha dictado en materia de títulos, reglamentando la manera en que ellos, desde los puntos de vista instrumental y práctico, habrán de ser expedidos en últimas a juicio de la Corte. Se alude en la norma a la potestad reglamentaria en cabeza del presidente de la República, prevista en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política. No necesitará el legislador recordar en un artículo que el presidente, como suprema autoridad administrativa, tiene tal atribución, pero de la circunstancia de que haya decidido hacerlo, no se desprende una razón de inexequibilidad, salvo en la parte en que la función constitucional en referencia aparece supeditada al previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Educación Superior, CESU. A ese respecto, la Corte afirma que la potestad reglamentaria de las leyes que ha confiado al presidente de la República puede ser ejercida por éste en cualquier momento, con la sola restricción que le impone la propia Carta, y que es de índole sustancial, consistente en que no es posible modificar, ampliar, accionar, enervar ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, pues el único objeto del reglamento consiste en lograr el cumplimiento y efectividad de la ley. No le es posible al presidente, sobre pretexto de reglamentar la ley, introducir en ella mutaciones o alteraciones que desvirtúan la voluntad del legislador, pero a la vez no es permitido al legislador condicionar, como no la ha hecho el constituyente, el ejercicio de la potestad reglamentaria, que es permanente y que se ejerce en la oportunidad y con los alcances administrativos que el presidente escoja, según su criterio, sin sujeción a la anuencia, el visto bueno, el criterio o el concepto favorable de otro órgano. Puede el presidente apoyarse en los elementos de juicio de carácter técnico que es un cuerpo especializado le suministre, en este caso el Consejo Nacional para la Educación Superior, pero sin someter su decisión ni la oportunidad en la expresión del reglamento o su contenido al sentido favorable del concepto. Se declara exequible el parágrafo 2, acusado, salvo la expresión favorable, que será declarada inexequible. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible el parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 30 de 1992, salvo la expresión favorable, que favorezca, que se declara inexequible. Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente. Antonio Barrera Carbonell, magistrado. Alfredo Beltrán Sierra, magistrado. José Gregorio Hernández Galindo, magistrado. Carlos Gaviria Díaz, magistrado. Alejandro Martínez Caballero, magistrado. Fabián Moro Díaz, magistrado. Marta Táchica de Moncaliano, magistrada. Vladimiro Naranjo Mesa, magistrado. Pablo Enrique Leal Ruiz, secretario general, y se terminó este punto. Entonces, de esta manera, amigo, amiga, ahí queda explicado con un ejercicio, con un ejemplo, el artículo 84. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están aquí alerta mirando este material. Espero que en algo les pueda ayudar en su formación, en su entendimiento para aprender y analizar. Hasta pronto.